Este documento, que ya tiene nuestras firmas, la de Luis Revilla y la mía, marca esos conceptos fundamentales de tomar en cuenta a los jóvenes, tomar en cuenta a las mujeres, tomar en cuenta a las plataformas ciudadanas, respetar el concepto fundamental que ha marcado el 21 de febrero y los objetivos de las plataformas ciudadanas que reivindican que no haya la aceptación ilegal de una candidatura que no puede desarrollarse legítimamente. Lograr una victoria de esta alianza ciudadana en las elecciones generales del año 2009 y la consecuente derrota electoral del proyecto autoritario y hegemónico del MAS. Que quien tiene que tomar la definición sobre quién va a acompañar a Carlos Mesa es el propio expresidente don Carlos Mesa Gisbert. En este momento el perfil no está definido, hay que ver quién en el país puede complementar el liderazgo de Carlos para completar el binomio. De nuestro criterio es una alianza de derecha absolutamente contraria a nuestra línea ideológica. Nosotros pensamos en la gente. Los de la derecha, pues bueno, piensan sobre todo en beneficios personales. La oposición tiene todo el derecho de generar las alianzas que ellos vean por conveniente, de decidir con qué siglas van a participar. Y me parece positivo de que la oposición se pueda unir para enfrentar al gobierno de Evo Morales, pero sin embargo nosotros los demócratas queremos esperar. Bueno, la primera alianza firmada entre los opositores. Tienen un plazo hasta el 13 de noviembre para presentar estas alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral para las primarias, según el calendario que se ha establecido. Pero, ¿qué significa esta alianza? ¿Por qué se da? ¿Cuáles son los puntos de coincidencia que se tiene entre Solvo y el PRI? Se lo vamos a preguntar a José Antonio Quiroga, quien es parte del equipo político que respalda a Carlos Mesa. Bienvenido, un placer tenerlo. Muy buenas noches, Priscila, un gusto estar acá. Bueno, una alianza que se da a conocer hoy como Alianza Ciudadana. ¿Por qué así? El nombre que se ha adoptado para esta alianza es Ciudadanos, con arroba, o sea, ciudadanos y ciudadanas, porque expresa una opción muy clara de ir al encuentro de los ciudadanos y ciudadanas, que es ese conjunto de personas que no necesariamente tienen un partido, ni un sindicato, ni un gremio, y que han jugado un rol protagónico en la defensa del 21F desde el año 2016. Creemos que ahí se ha constituido un nuevo sujeto social y político que está transformando el campo político en Bolivia, la situación de los partidos, de los candidatos, y por eso se ha adoptado ese nombre, ¿no? Creemos que hay que reivindicar, rescatar el concepto de ciudadano y ciudadana como portadores de derechos que el Estado debe garantizar. Y esa condición que la tenemos todos los bolivianos y bolivianas en un Estado de Derecho, que es a lo que aspiramos, debe ser reconocido como el centro de la actividad política y de la prioridad de la gestión pública. Ahora, también este término de ciudadano y ciudadana ha sido criticado por el propio presidente Evo Morales, tomándolo en cuenta como que solo representa a las ciudades y no hacia el área rural, a los movimientos sociales. Sí, bueno, eso es una muestra más del desconocimiento que tiene el presidente Morales de temas básicos de la propia Constitución, ¿no? En la Constitución que el MAS aprobó en referéndum, hay un artículo dedicado a la condición de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Esa condición no solamente es para la gente que vive en las ciudades, es una mala interpretación, es una interpretación maliciosa para tratar de separar a los campesinos, a la gente, pobladores del área rural, de la gente que vivimos en las ciudades. No, la condición de ciudadanía la tienen absolutamente todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? Y también es bueno aclarar de que los militantes de los partidos políticos también son ciudadanos, ¿no? Es una cualidad que la compartimos todos aquellos que nos asumimos como iguales ante la ley, ¿no?
y con derechos y deberes también similares, no diferenciados, ¿no? Es lo contrario de un espíritu corporativista, ¿no? Que cree que el único sujeto social y político que cuenta es el de los sindicatos o de los gremios. Eso es lo que dijo el presidente Morales, ¿no? Dijo, la democracia la han construido los sindicatos, no los individuos, y que hablar de ciudadanía a estas alturas del siglo XXI correspondía a un regreso al individualismo. Bueno, esa es una interpretación del presidente que no se sostiene, ¿no? Y lamentablemente expresa el profundo desconocimiento de lo que es el régimen de libertades y derechos básicos. No nos sorprende que ese desconocimiento vaya acompañado con una cantidad de otras decisiones y acciones del gobierno que justamente van en el desconocimiento de esos derechos ciudadanos. Hablemos por favor de esta alianza, porque hay varios puntos que se han establecido en la misma. ¿Cuáles son estas coincidencias que hay? La primera de ellas es la necesidad de hacer un acuerdo que no es solamente de tipo electoral, ¿no? En la duración de la alianza se habla del periodo 2020-2025, es decir, comienza ahora, culmina con la victoria electoral de 2019 y se prolonga en la gestión parlamentaria y en la gestión de gobierno del siguiente periodo constitucional. Nosotros estamos convencidos de que hay condiciones para ganar esa elección y para derrotar el proyecto prorroguista del MAS y del gobierno. Otro de los puntos importantes de la alianza es un concepto que se ha introducido por primera vez en este tipo de acuerdos, y es que a lo que se aspira es justamente a crear una institución para la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la alianza va a funcionar como un espacio de deliberación, de participación colectiva. O sea, no solamente son dos partidos que a partir de ahora trabajan de manera separada y que lo único que los une es una candidatura. No, se trata de construir juntos la elaboración programática, tener instancias colectivas, compartidas de deliberación, de gestión, en fin. ¿Y de personas también? Sí, claro que sí. Y aspiramos también a que eso se pueda ampliar a la participación de otros actores políticos, ¿no? Obviamente están los partidos, pero no solamente ellos. A diferencia de las alianzas electorales de 2009 y 2014, que fueron celebradas exclusivamente entre partidos políticos y sobre la base de un cuoteo de representación parlamentaria, esta vez a lo que se aspira es a desterrar el cuoteo, es decir, hacer una selección por méritos de los mejores ciudadanos y ciudadanas que pueden recomponer, revitalizar, renovar la representación política en nuestro país. Ahí quiero un paréntesis, por favor. Cuando nos habla de estos méritos de representación de personalidades que puedan formar parte de esta alianza, puede ser gente del PRI, o puede ser gente de Solvó, o puede ser gente que no tiene ninguna línea política. Por supuesto. Están abiertas estas posibilidades. Ese es el concepto de ciudadanía que se reivindica. Hay que recordar que la primera alianza que hizo Carlos Mesa después de anunciar su candidatura fue con plataformas ciudadanas, ¿no? En sintonía con su primer mensaje, que dijo que iba a ir al encuentro de estas plataformas que han tenido un papel tan importante en la defensa del 21F. Dijo que ese iba a ser su primer aliado, y lo que hizo el 17 de octubre pasado en un acto aquí en La Paz es justamente refrendar ese compromiso con una alianza inicial con 51 grupos o plataformas ciudadanas que se ha ido ampliando en el curso de los siguientes días, ¿no? El mismo día que se hizo el acuerdo, unas horas después se incorporaron algunas más, ¿no? Que no llegaron a tiempo para suscribir este documento, que es muy sencillo, pero que expresa una voluntad de construcción colectiva también de largo plazo. Entonces, esa es una diferencia muy importante respecto a las alianzas del pasado, ¿no? De los cuoteos políticos. Sí, ahora están los grupos ciudadanos, las plataformas, incorporados en condición de igualdad en estos acuerdos, ¿no?
Y de ahí van a salir una cantidad grande de personas para renovar la representación parlamentaria. Y obviamente están invitados personas también que no solo que no tienen partido, mucha gente que no tiene ni plataforma ciudadana, ni grupo, ni gremio. ¿Se va a invitar a estas personas? Por supuesto que sí, sí. En este momento se podría decir que Solvo y las plataformas ciudadanas tienen el mismo nivel de importancia en las alianzas para el FRI y para Carlos Mesa. Yo creo que sí, eso lo han reconocido los dos partidos y está abierto obviamente a que se incorporen no solo otros grupos ciudadanos, sino otros partidos que reconozcan el protagonismo y la importancia de los movimientos ciudadanos. ¿Cómo siente usted que están los otros partidos? No le voy a pedir que me identifique a ninguno porque están en esta estrategia de negociación, pero ¿hay voluntad política para lograr esta unidad que tanto se ha hablado de parte de la oposición o todavía ve algunos intereses? No le pido que me identifique. Mire, yo creo que hay una voluntad de ir a un acuerdo unitario amplio y distinto a los del pasado, ¿no? Porque no solamente se trata de unirse, sino hay que saber muy bien para qué, cuáles son los objetivos, los compromisos que se adquieren al momento de celebrar la unidad. No creo que se pueda y tampoco creo que sea deseable poner a todos los partidos dentro de un mismo frente, ¿no? Digamos un frente único. En ningún momento se ha pensado en esa opción porque hay algunas diferencias políticas, de orientación ideológica, y de trayectoria pasada también, que hacen imposible cierto tipo de acuerdo. Entonces, estamos buscando aproximarnos a aquellos partidos y grupos ciudadanos con los que hay mayor afinidad conceptual, de visión de país, de propuestas programáticas. Hay plataformas ciudadanas que han venido trabajando hace mucho tiempo ya en propuestas de tipo programático y el expresidente Carlos Mesa es conocido por sus columnas semanales, por sus ensayos, sus libros, como un político que a la vez es un intelectual, un escritor, que ha escrito mucho sobre los temas de la realidad del país, de las necesidades futuras, de manera que es un portador de ideas nuevas, renovadoras, para sacarnos del estado actual, del régimen actual y liderizar un proceso de transformación estatal en el futuro. Ahora, el oficialismo, el MAS, dice no es ninguna figura nueva. Él fue vicepresidente, fue presidente, tuvo en sus manos la oportunidad de cambiar el país y no lo hizo. Entonces, ¿de qué figura nueva se habla? Dice el MAS. Bueno, ese es un discurso que no se sostiene, ¿no? Porque cuando hablamos de novedad no estamos hablando de juventud en términos biológicos, ¿no? Obviamente el expresidente Mesa es un hombre maduro, ha tenido una experiencia de ser vicepresidente y presidente. Durante su gobierno ha hecho algunas reformas y medidas, creo yo, muy importantes, no es el tema de esta conversación. Y lo que ocurre ahora es que el pueblo boliviano lo está eligiendo, si es que creemos en las encuestas, como el portador de iniciativas, de propuestas y de posibilidades de transformación de la sociedad. O sea, ha culminado un ciclo que es el del MAS, el llamado gobierno de los movimientos sociales, aunque ese término no se sostiene, y la gente está demandando un cambio, una transformación. Y es la gente la que lo ha identificado y lo ha elegido a Carlos Mesa como el líder que nos puede llevar a esa transformación. Esos son procesos de identificación, de psicología de masas, de elecciones a veces muy subjetivas, muy emocionales, y otras veces también por una definición política muy clara, ¿no? Entonces, la historia ha querido colocarlo a Carlos Mesa como en esa posibilidad, ¿no? Ahora, en algún momento también se decía, y lo decían algunos analistas, la clase media es la clase más olvidada, porque es a la que le obligan a pagar los impuestos, es la que tiene que cumplir la ley, es la que hace los aportes. O sea, es una clase media
muy oprimida, decían algunos analistas, y que es esta clase media la que en algún momento apoyó al presidente Evo Morales. Y es esta clase media la que estaría impulsando la candidatura de Carlos Mesa. ¿Lo sienten así? Mire, la clase media no actúa de una manera homogénea, no es un solo bloque social compacto, hay distintos tipos de sectores sociales dentro de la propia clase media. Lo que muestran las encuestas es que mayoritariamente esa clase media busca ahora un cambio, ¿no? Está demandando una reforma en varios aspectos de la economía, de las políticas públicas y sobre todo de la vigencia de la Constitución, del Estado de Derecho, de la democracia, en fin. Son esos sectores medios los que se movilizaron y siguen movilizados por hacer que se cumplan los resultados del 21F, por ejemplo, ¿no? Pero en el área rural, por ejemplo, también hay sectores medios, ¿no? Sí, no solo en las ciudades, en fin. Y ahí hay necesidades, anhelos nuevos de estos sectores medios de tener mejores oportunidades también económicas, de ver con preocupación el despilfarro que se ha hecho durante estos años de los recursos que ha tenido el Estado, y son, como usted decía, los sectores sobre los que el Estado carga con mayor fuerza la obligación tributaria, por ejemplo, ¿no? Los profesionales independientes, los funcionarios, los pequeños empresarios, en fin, todos esos sectores que son parte de la clase media. Hay, por lo tanto, una participación activa, más decisiva de estos sectores medios, pero no son los únicos, ¿no? Yo creo que también en sectores que no son de la clase media, más bajos, en los sectores más pobres del país, también hay un anhelo de cambio y hay una necesidad de diversificar la economía, crear nuevas oportunidades, hacer que se cumpla la ley, que la justicia funcione, ¿no? Cuando la justicia no funciona, pues no funciona para todos, no solo para los sectores medios ni altos, sino para todo el mundo. Y lo propio, la salud y la educación y todo. Etcétera, etcétera. Entonces, ahora se ha abierto esta oportunidad de un cambio y estamos apostando en esa dirección. Y por eso es que en la convocatoria se ha pedido la unidad programática, de coincidencia de ideales, de valores, de principios. Un componente fundamental también en el acuerdo que se ha suscrito hoy con Solvó es justamente, además de la renovación generacional, la presencia de las mujeres, el tema ético, ¿no? Creemos que hay que ser mucho más exigentes con la calificación de las personas que puedan llevar adelante este proyecto, y en el momento en que haya que elegir a los candidatos y candidatas para senadores, para diputados, en fin, el parámetro ético, ¿no? Va a ser fundamental, y creemos que esa es una diferencia respecto a alianzas del pasado. Queremos tener una cualificación no solo profesional, sino también ética de la representación parlamentaria. Quería comentar algo de la anterior pregunta, ¿no? Evo Morales está mucho más tiempo en la política que Carlos Mesa. Carlos Mesa ingresa a la política cuando acepta la invitación a ser candidato a la vicepresidencia el año 2002. En ese momento, Evo Morales ya era parlamentario hace 2 periodos legislativos, de manera que si hay alguien que está muchos años en la política y la gente quiere un cambio también, es Evo Morales, no es Carlos Mesa, ¿no? Ahora, ese es un rasgo de la situación actual del campo político en Bolivia. Uno esperaría que ya se hubiese dado una renovación generacional, en fin, pero no se ha podido lograr eso a tiempo por la enorme debilidad que tiene el sistema político en Bolivia, ¿no? El MAS se ha ocupado muy eficazmente de debilitar a los partidos, perseguir a los candidatos, judicializar la política, y eso ha inhibido la necesaria renovación y regeneración generacional. Exacto. Y esa es una de las apuestas con este tipo de propuestas que estamos llevando adelante, el favorecer la irrupción de nuevos liderazgos, ¿no? Buscar una renovación, que es lo que lamentablemente no estamos viendo en el MAS, ¿no? Cuando usted me dice y hace referencia a
las virtudes, la parte ética, que va a ser fundamental para elegir a las personas. Y hablamos ahora de quién acompañará a Carlos Mesa. Ahí se va a hablar de la presencia tal vez de una mujer buscando una paridad, o se está viendo solamente el hecho de la meritocracia, de quién puede hacer una buena dupla con él. Se están tomando en cuenta muchos factores, ¿no? Hay analistas políticos que dicen que si el candidato es varón, la acompañante debe ser mujer, que si es de La Paz, lo mejor sería que la acompañante sea del Oriente, en fin. Este tipo de fórmulas funcionan a veces, son exitosas, pero no siempre son muy coherentes, ¿no? Hemos tenido ejemplos en las elecciones pasadas que buscando esa complementariedad han terminado haciendo unos binomios incoherentes, inestables, en fin, fallidos, ¿no? En todo caso. Entonces, hay que ver esos aspectos, pero también el de la consistencia política y la congruencia entre las ideas del candidato y de su acompañante. De manera que son muchos factores los que hay que combinar. Y están en eso. Estamos en eso porque hay pocos días para presentar los binomios. ¿Hasta cuándo vamos a conocer más o menos esto? Creo que el plazo es el 22 o 23 de noviembre para inscribir los binomios. Lamentablemente, el MAS ha decidido adelantar el cronograma electoral en un año. Nadie estaba preparado, ningún partido político, para poder responder. Ni la billetera, me imagino, de los partidos políticos, porque es sostener por más de un año. Sí, y ese es otro rasgo otra cualidad, creo, de la alianza que se ha suscrito hoy. Y la manera en la que ha aparecido también Carlos Mesa como candidato es sin un aparato, sin recursos millonarios. No hay un músculo músculo político, económico que lo esté respaldando. No, para nada, no hay un aparato político montado en torno a Carlos Mesa. Él ha hecho un acuerdo con el FRI. El FRI es un partido que estaba muy disminuido en su representación nacional. Ha reaparecido, reanimado con la candidatura de Carlos Mesa, pero no tiene un aparato que pueda sostener. Se está creando todo eso con la gente que se va incorporando, ¿no? ¿Y será una candidatura de las redes sociales? Fundamentalmente. Mire, hay un hecho curioso. El anuncio de la candidatura de Carlos Mesa se hizo a través de un mensaje grabado por el canal de YouTube, ¿no? Que sepamos, al menos en la política boliviana, es primera vez que se anuncia una candidatura por ese medio, en las redes sociales. Normalmente se hace una conferencia de prensa en un hotel céntrico de la ciudad, ¿no? Ese tipo de formato y puesta en escena ha sido desechado y Carlos Mesa ha preferido salir con un mensaje personal, vigoroso, y la cantidad de descargas que ha tenido en un solo día ese mensaje ha sido algo extraordinario. De que están en los medios debe decirme si esta cifra que le voy a dar realmente impresiona o no. En un solo día, que fue el 6 de octubre, tuvo más de 500,000 de descargas el mensaje de Carlos Mesa, es decir, en menos de 24 horas. Bueno, es pues bastante alto. Para nuestro país es altísima, que no tenemos todavía esa costumbre de ver a los políticos vía redes sociales. Es complicado. Pero se ha caracterizado Carlos Mesa de utilizar las redes sociales para sus pronunciamientos, para sentar alguna presencia en torno a diferentes temas. Es una nueva línea que lo está utilizando el mundo entero. Lo propio hizo Bolsonaro, ¿no? Él es un candidato de las redes sociales, sobre todo de WhatsApp, ¿no? Sí. Aseguran que ganó justamente por esa campaña que hizo. Claro, y los costos de difusión de este tipo de mensajes son menores, prácticamente nulos, ¿no? Toda la gente que ahorita, en este momento está trabajando al lado de Carlos Mesa, lo hace compartiendo su tiempo de trabajo profesional, su actividad laboral habitual, con horas robadas para apoyar el tema de la organización política y tal. No tiene un elenco de políticos profesionalizados, ni nada que se parezca a eso, ¿no? Tal vez más adelante haya necesidad de especializar algunas funciones, pero así es como ha comenzado esta campaña.
por pura decisión y voluntad política de Carlos Mesa y un pequeño equipo de colaboradores, tal vez en términos de un cálculo de marketing electoral no debería ser la manera de arrancar, habría que crear una estructura política, tener un partido propio, tener los recursos suficientes para aguantar un año de campaña. Pues no existe nada de eso, ¿no? Nos hemos lanzado con nuestras propias capacidades, cada uno robando tiempo de donde puede para apoyar esta iniciativa. Y eso también muestra una cualidad interesante, ¿no? Que la gente que está comprometida, sobre todo los jóvenes, en fin, lo hacen con un entusiasmo y una entrega y una disponibilidad extraordinaria. Y eso es algo que realmente nos motiva a seguir en este empeño. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a tener mucho tiempo todavía para seguir hablando de las elecciones. Un largo elecciones. año antes de las ¿verdad? elecciones. Sí, gracias. un gusto, Priscila. Gracias. Un placer. Nos separamos unos instantes, ya volvemos.